Bueno, muy bien. Entonces, estamos analizando, digamos, lo preliminar, ¿no? Al curso de Teología del Pacto. Es bueno también irnos familiarizando con algunos conceptos como el término restipulación, que suena técnico, pero lo que eso quiere decir es la respuesta del confederado, sea por medio de la obediencia a la ley o sea por medio de la fe a la promesa. Pero eso es lo que Nehemías Cox quiso decir con restipulación. Es un término técnico ahí. Algo que decir respecto a la Segunda Confesión de Londres de 1689 y Nehemías Cox es que Cox fue editor de la confesión. Entonces notan la relación tan estrecha. Él y Benjamin Keach fueron editores de la Segunda Confesión de Londres. O sea que no es extraño nosotros poder concluir que la explicación o posición de Nehemías Cox respecto a la teología del pacto esté reflejada en la Segunda Confesión de Londres. ¿Sí? Entonces, no es extraño tener esa idea. Así que si usted lee el libro de Nehemías Cox sobre teología pactual, casi que va a tener usted la comprensión del capítulo 7 de la Segunda Confesión de Londres sobre la teología del pacto. Sí. Así que es por eso mi recomendación, léase el libro Discurso sobre los Pactos y ahí va a entender mucho más ampliamente lo que la confesión de fe quiere decir respecto al pacto. Algo también preliminar que quiero citar aquí antes de entrar de lleno es que el primer párrafo del capítulo 7 de la Confesión de Londres de 1689 dice unos asuntos o trata unos asuntos muy interesantes que se han cuestionado por parte de teólogos paidobautistas, porque en el párrafo 1 del capítulo 7 la Confesión de Londres explícitamente no menciona el pacto de obras. ¿Sí? Y eso se los dejo como a tema de estudio, como que ustedes puedan ya revisarlo más detenidamente en su casa. Pero cuando usted estudia este capítulo 7 se va a dar cuenta que no aparece el término pacto de obras. No aparece. Entonces, la crítica que viene del mundo paido bautista es que los bautistas reformados no tenían una comprensión correcta del pacto de obras. O por lo menos para ellos, ese término pacto de obras no era sumamente importante como para los paidobautistas sí lo era. Claro, yo entiendo que su argumento tiene como objetivo delegitimar la posición bautista reformada en torno a la teología pactual, ¿verdad? Yo creo que para allá va su argumento. Es como que nosotros simplemente lo que hacemos es una réplica de la teología pactual paido-bautista, pero con unos sesgos o ciertas censuras, algunas frases teológicas que no encajan con nuestro sistema. Básicamente hacia allá va la opinión o va la crítica. Sin embargo, tengo que decir que el párrafo 1 del capítulo 7 tiene una frase que nos permite entender que sí está el pacto de obras, aunque el término pacto de obras no aparezca. Habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Sin duda alguna, los escritores de la confesión de fe reconocen que el hombre cae en pecado por desobedecer una ley. Ahí está en la confesión de fe. O sea, el hombre cae en pecado por desobedecer una ley y por eso a Dios le agradó hacer un pacto de gracia. Génesis 3:15. Ahora, ¿de qué ley hablan los escritores de la confesión de fe? De la ley que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. La ley dice, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que aunque el término pacto de obras no está en el capítulo 7, la manera como se explica en esos párrafos sí está el pacto de obras. En sus palabras, que permite nosotros ahora ajustar o más bien constituir una explicación teológica. Habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída. Ley, material del pacto. Ley, restipulación, obediencia de Adán a esa ley. ¿Sobre quién recae sanción si no se obedece? Sobre Adán. Por eso
cae en pecado y recibe las maldiciones. Bien. Ahora también tengo que decir que el término pacto de obras sí aparece en la Confesión de Londres, aunque no aparece en el capítulo 7 explícitamente, pero sí aparece en la Confesión de Londres y aparece en un capítulo posterior, capítulo 20. Ahí está el término pacto de obras, o sea que sí está presente dentro de su teología pactual. Bien, ese es un punto, digamos, que tenía que precisar antes de abordar ya directamente los pactos. Segundo asunto para precisar, y es que la confesión de fe en el capítulo 7 nos habla de un pacto de gracia, un pacto de gracia. Ahora, el título del capítulo 7 es del pacto. Así, ese es el título, del pacto. ¿Qué significa eso? Que el tema principal que ellos desarrollan en el capítulo 7 aborda el pacto de gracia. Ese del pacto quiere decir pacto de gracia. Es por eso que no aparece explícitamente el término pacto de obra, sino implícitamente, porque el tema es el pacto de gracia. Por eso el título del pacto. ¿Cuál pacto? Pacto de gracia. O sea que el capítulo 7 concentra su atención en lo que llamamos pacto de gracia y no pacto de obras, aunque repito, está implícito ahí. Bien, son precisiones, porque cuando ustedes van a la confesión de fe, pues se pueden hacer este tipo de preguntas. Dicen, pero ¿por qué no aparece el término pacto de obras? Bien, para seguir avanzando en esto, debemos introducir otro tema que nos va a permitir entender la teología pactual. Y la palabra clave aquí es reino, reino. Y les voy a dar la definición que más me gusta de reino, hablando del reino de Dios, por supuesto, que es de Graham Goldsworthy. Graham Goldsworthy, que es un teólogo, paido bautista también, de tradición reformada, pero me parece a mí que la definición que da Graham Goldsworthy de lo que es un reino es fácilmente memorizable. ¿Qué es un reino según Graham Goldsworthy? Un reino es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Bajo el gobierno de Dios. Ahí está. Tres palabras clave en la definición de reino de Graham Goldsworthy. Pueblo, lugar, gobierno. ¿Qué es el reino de Dios? Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ahora, ¿por qué el tema del reino es importante cuando hablamos de la teología pactual? Porque están ligados. O sea, yo no puedo hablar de la teología pactual sin tener comprensión del reino de Dios. Por lo menos no puedo hablar de la teología pactual sin el marco del reino de Dios. Ese es el punto. Ese es el marco, el reino de Dios. Ahora les hago una pregunta. Apliquemos la definición de reino desde el principio de la historia. A ver si nos encaja. Pregunta. ¿Quién es el pueblo de Dios? En Génesis capítulo 2. ¿Quién es el pueblo de Dios? Adán y Eva. Muy bien. ¿Cuál es el lugar de Dios? En Génesis 2. El huerto del Edén. Bien. ¿Y cómo nosotros podemos ver el gobierno de Dios? Ahí, en ese texto, en Génesis 2. La ley. A través de la ley el Señor manifiesta su gobierno. Entonces, noten cómo la definición de Goldsworthy es muy buena y es muy aplicable. Ok, entonces el primer pueblo de Dios fue Adán y Eva. El primer lugar de Dios fue el huerto del Edén. Y el primer gobierno de Dios manifestado fue a través de una ley, particularmente un pacto, que luego vamos a tratar, el famoso pacto de obras. Así que se aplica. Otro ejemplo, pensemos en Abraham.
¿quién es el pueblo de Dios? En el contexto de Abraham, la promesa, Génesis 12, 15, 17, 22. ¿Quién es el pueblo de Dios? Bueno, la promesa hacia Abraham, descendencia. El Señor le promete a Abraham una descendencia física y una descendencia espiritual. Hablemos de la descendencia física entonces. ¿Quién es la descendencia física de Abraham? ¿Cómo se le llamó a ese pueblo posteriormente? Israel. Ok, entonces el pueblo de Dios es el reino nacional de Israel. Israel es el pueblo de Dios. ¿En qué lugar? ¿En cuál lugar? En la tierra prometida de Canaán, bajo el gobierno de Dios. ¿Cómo vemos la manifestación del gobierno de Dios sobre Israel? ¿A través de qué? De la ley. El Señor da leyes ceremoniales, leyes civiles y por supuesto da la ley moral. Así que tenemos el pueblo de Dios, Israel en el lugar de Dios, Canaán bajo el gobierno de Dios, la ley. Ese es un reino. Entonces se dan cuenta cómo la definición de Goldsworthy es muy práctica y fácilmente ajustable a la metanarrativa de las escrituras. Ahora, ¿qué tiene que ver el reino con los pactos? Mucho. ¿Por qué? Porque es a través de los pactos que nosotros podemos hablar, escuche bien esto, es a través de los pactos que nosotros podemos hablar de un pueblo, de un gobierno. Los pactos nos definen el tipo o la clase de pueblo y los pactos nos definen la clase o forma de gobierno que recibirán. Son los pactos los que nos permiten administrar el reino de Dios. En otras palabras, los pactos nos definen el reino de Dios a lo largo de la historia, o por lo menos nos definen la etapa en la que se encuentra el reino de Dios en la historia. Vamos a poner un ejemplo. Dios siempre ha sido rey, ¿verdad? Nadie duda eso, eternamente rey, ¿cierto? Muy bien. Pero para el tiempo de Adán y Eva, Dios seguía siendo rey. Dios es el rey, digno de toda adoración. A través de la ley que el Señor le da a Adán, lo introduce en una relación pactual y lo hace pueblo de Dios. Y a través de esa ley le manifiesta su gobierno. Noten que a través de ese primer pacto, Dios tiene un pueblo y tiene un gobierno sobre ese pueblo. O sea, el pacto define el reino de Dios en ese contexto particular de la historia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Vamos a ver si borramos aquí arriba. Ahora anote reino de Dios en la parte superior, porque el reino de Dios es uno. Reino de Dios. Acá. Reino de Dios. Ahora vamos a hablar de epifanía o manifestación de ese reino de Dios en la historia. Entonces, claro, desde el principio de la historia vemos un reino manifestado en la creación. El reino de Dios se manifiesta en la creación. Dios crea todas las cosas y manifiesta su gobierno sobre toda la creación, incluyendo el hombre. O sea que hablamos de una primera etapa del reino de Dios en la historia sobre la creación. Dios gobernando en su epifanía, en su manifestación especial sobre toda la creación, incluyendo el hombre. Listo. Pregunta, ¿qué pactos definen ese reino de Dios sobre la creación? ¿Qué pactos definen el cómo Dios está gobernando la creación? ¿Qué pactos lo definen? Dos pactos. Tenemos el pacto de obras hecho con Adán y segundo, el pacto hecho con Noé. Esos dos pactos definen el reino de Dios sobre toda la creación. O sea, administran el reino de creación de Dios. Por un lado,
si el hombre quebranta la ley, no solo el hombre queda bajo la maldición de la ley, la creación misma está bajo la maldición. Es por eso que cuando usted lee Romanos capítulo 8, vemos que la creación gime la manifestación ¿qué? Gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, no solo el hombre necesita ser redimido, la creación también. No solo el hombre necesita liberación, la creación también necesita ser liberada de la maldición. ¿Por qué? Porque el pacto de obras que Dios hizo con Adán, y lo vamos a estudiar mañana, nos permite definir el reino de Dios en la creación. O sea, entendemos la manera como Dios está gobernando la creación a través de ese pacto. Ese pacto nos da información en cómo Dios opera. Segundo, Noé. Claro que sí. Cuando Dios pacta con Noé, ¿qué está haciendo el Señor? Preservando. ¿Qué está preservando? La creación. Está bajo maldición, pacto de obras, pero al estar bajo maldición, el Señor se compromete a preservar la creación. Ustedes entenderán con un propósito redentivo, ¿verdad? Claro, porque es el lugar donde nacerá la simiente de la mujer. Bien, y ahí en ese lugar donde nacerá la simiente de la mujer se llevará a cabo el acto expiatorio más grande, ¿cierto? Bien, entonces el pacto de obras y el pacto noético administran el reino de Dios sobre la creación. O sea, son los pactos que nos permiten entender el cómo Dios está gobernando la creación. Bien, ok, pero el reino de Dios tiene una segunda etapa. Vamos a llamarle reino nacional. En Abraham nosotros encontramos promesas específicas de un pueblo. En Abraham, Génesis 12, se confirma el pacto. Génesis 15, se amplía el pacto. Génesis 17, esa información es respecto a una descendencia física de Abraham que llamaremos reino nacional y eso tiene nombre, Israel. Pregunta, ¿cuáles son los pactos que nos permiten a nosotros entender la manera como el Señor gobernará a su pueblo Israel? Ok, pacto abrahámico es el primero, abrahámico. El pacto con Abraham nos da información respecto a cómo será el gobierno de Dios sobre su descendencia física. Cuando hablemos del pacto con Abraham, ahí usted va a empezar a conectar muchas cosas de las que estoy diciendo. Segundo, mosaico sinaítico. El pacto sinaítico nos va a dar información sobre cómo Dios reina sobre la nación de Israel. Tercero, davídico. El pacto con David nos va a dar información respecto a cómo Dios gobierna sobre la nación de Israel. Es muy interesante que en el pacto davídico nosotros encontramos una unión entre el rey y el pueblo. Es decir, Dios termina castigando al pueblo por el pecado del rey y Dios termina bendiciendo al pueblo por la obediencia del rey. O sea que el rey está fungiendo como representante, ¿cierto? O cabeza federal, ¿sí? Como quien representa un pueblo. Eso se debe porque a través del pacto davídico nosotros obtenemos información del cómo Dios está reinando sobre su pueblo Israel. Bien. Pero resulta que el reino de Dios, que es creacional, que fue nacional, pasó a ser espiritual. Y a ese reino espiritual le llamaremos el reino de Cristo encarnado. O sea, del Hijo de Dios hecho hombre. Ahí está, el Cristo encarnado. Ese es un reino espiritual. Pregunta, ¿cuáles son los pactos que nos permiten a nosotros entender la administración del reino espiritual de Cristo hoy? Que nosotros hacemos parte de ese reino. ¿Cuáles son esos pactos? Claro, entonces vamos a decir, primero, pacto de gracia
Vamos a poner entre paréntesis, nuevo pacto y el pacto eterno de redención. Van ligados, uno en el tiempo, uno es temporal en el tiempo y el otro desde la eternidad, ¿sí? Atemporal, ¿sí? Esos pactos nos permiten entender a nosotros cómo Cristo reina sobre su pueblo hoy. Ahora, algo más. El reino espiritual de Cristo será consumado y ¿qué vendrá después? Su reino, vamos a llamarlo eterno. ¿Y cuáles son los pactos que nos permiten entender el reino eterno? Los mismos dos del reino espiritual de Cristo, o sea, hay una continuidad. Entonces, cuando hablamos de teología pactual, debemos tener en cuenta que hay un telón de fondo, hay un marco teológico, y ese marco teológico es el reino de Dios. Entonces, si yo les pregunto hoy a ustedes, ¿en qué etapa del reino de Dios hoy estamos nosotros? ¿En qué etapa? En el reino de Cristo. Nuestro reino no es nacional, no es nacional, ya no es nacional. Los compromisos pactados ya no están en un reino creacional, ya no creacional. Mm, mm. Estamos en el reino de Cristo, recibiendo las bendiciones y privilegios del pacto de gracia o del nuevo pacto que lo administra. O sea, ahí estamos ubicados nosotros. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un reino eterno. Hacia allá vamos nosotros, hacia un reino eterno. Entonces, hagámosle zoom al reino de Cristo. Bien, hagámosle zoom al reino de Cristo. Así que borre todo esto y vamos cogiendo bíceps y tríceps. Y aquí en lugar de poner reino de Dios, ponga reino de Cristo. Estamos haciéndole zoom. ¿Listo? Reino de Cristo. Resulta que el reino de Cristo tiene tres etapas. Primero, etapa de inauguración. Segundo, etapa de continuación. Tercero, etapa de consumación. Eso quiere decir que si el nuevo pacto administra el reino de Cristo, el nuevo pacto tiene esas tres etapas. En un sentido, el nuevo pacto ha sido inaugurado. En un sentido, el nuevo pacto es continuado, es decir, continúa en la historia. Y en un sentido, el nuevo pacto será consumado como el reino espiritual de Cristo. Tres etapas. Aquí viene el punto. La etapa de inauguración se define a través de eventos. Nosotros no podemos ser reduccionistas aquí y decir, no, la etapa de inauguración del reino espiritual de Cristo se da aquí, puntualmente. No, es complejo. Definámoslos a través de eventos. Primero, encarnación, ¿verdad? Encarnación. Ministerio. Muerte en la cruz. Resurrección. Ascensión. Todos estos eventos nos permiten entender la etapa inaugural del reino espiritual de Cristo, que al mismo tiempo aquí, en su muerte, tenemos nosotros la fundación del nuevo pacto. Aquí. O sea que si vamos a resumir la etapa de inauguración del reino de Cristo, podemos decir eso se da en su primera venida. Pongámoslo acá, primera venida, entre paréntesis.
o una cruz. Ahí se da, primera venida, etapa de inauguración. O sea que la etapa de inauguración del reino espiritual de Cristo ya se dio, pasado. Para nosotros viene a ser pasado. Bien, ok, pero hay una segunda etapa. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20 es un texto clave porque no solamente liga la etapa inaugural entre ello con la ascensión de Cristo, sino con la etapa de continuación de la iglesia. Y ahorita lo vamos a revisar más detenidamente. ¿De qué nos habla la etapa de continuación? Bueno, nos habla de la misión de la iglesia. Nos habla de la constitución de la iglesia. Nos habla del empoderamiento de la iglesia. Nos habla del querigma o predicación de la iglesia. La etapa de continuación es la misión de la iglesia, la constitución de la iglesia, el empoderamiento de la iglesia por medio del Espíritu Santo y el querigma o predicación fiel de la iglesia que permite avanzar su reino. Esa es la etapa de continuación del reino espiritual de Cristo. En otras palabras, aquí estamos nosotros. Aquí, mire, aquí estamos usted y yo. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos en la etapa de continuación. Ahí estamos nosotros. Nosotros, en nosotros se encarna la misión de la iglesia. En nosotros se encarna la constitución de la iglesia. En nosotros está el Espíritu Santo dándonos poder. Nosotros somos responsables de avanzar por medio del querigma, la proclamación del Evangelio. Aquí estamos nosotros. Bien, pero ¿hacia dónde vamos? Hacia la etapa de consumación. ¿Y qué ocurre en la etapa de consumación? Primero, Cristo viene por segunda vez, segunda venida. Esa segunda venida trae consigo la resurrección de los muertos, la glorificación, el juicio final. Hacia allá vamos nosotros, hacia la etapa de consumación. Cristo regresará por segunda vez, resucitará a los muertos, habrá una glorificación en nuestros cuerpos y todos los hombres experimentarán el juicio final. Esta es la etapa de consumación del reino espiritual de Cristo. Nosotros estamos aquí y avanzamos hacia acá. Eso tiene un nombre, eso se llama expectativa escatológica. O sea, la iglesia de Cristo del nuevo pacto vive su vida cristiana por medio de una expectativa escatológica. Nuestra expectativa escatológica es que continuamos su reino, avanzamos su reino hasta su consumación. En otras palabras, caminamos hacia adelante mientras miramos hacia atrás. Ahí está. Caminamos hacia adelante mientras miramos hacia atrás. Miramos hacia lo que Cristo hizo, que es la cena del Señor, 1 Corintios 11. Esto háganlo en memoria de mí, ¿de qué? De Él, de lo que Él hizo, retrospectivo. Miramos hacia atrás, la cena del Señor nos permite mirar hacia atrás, inauguración, lo que el Señor hizo. Y luego dice, háganlo todos los días, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Noten que la cena del Señor nos permite tener dos movimientos, un movimiento retrospectivo, revisen, reflexionen lo que yo hice, memoria de lo que yo hice, y no lo dejen de practicar hasta que yo venga. ¿Sí? O sea que la cena del Señor la vive la iglesia en la etapa de continuación, mientras mira a la etapa de inauguración hasta que el Señor venga en su etapa de consumación.
Eso es nuevo pacto, nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es el que nos permite entender todas estas cosas de cómo Cristo gobierna ahora. El nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto, hoy nos encontramos en la etapa de continuación de ese pacto, del nuevo pacto. Ahora, podemos decir, de alguna manera, que el reino de Cristo es la iglesia del nuevo pacto. ¿Entienden el punto? O sea, el reino de Cristo es la iglesia del nuevo pacto. Ese es el reino de Cristo. Y Cristo es el rey de su pueblo. Este punto es importante. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo está ligado al nuevo pacto. Y voy a dar una aplicación aquí para los que predicamos y enseñamos las escrituras. Y es que con esta comprensión de lo que es el reino de Cristo y el nuevo pacto, del cual estaremos estudiando por allá el sábado ya, surgen tres aplicaciones. Nótenlo, mírenlo bien. En la etapa de inauguración tenemos una aplicación, vamos a llamarle a esa aplicación cristológica. En la etapa de continuación tenemos una aplicación eclesiológica. Y en la etapa de consumación tenemos una aplicación escatológica. Muy bien, entonces la aplicación cristológica, ¿qué hace? Edifica. La aplicación eclesiológica, ¿qué hace? Exhorta. Y la aplicación escatológica, ¿qué hace? Consuela. Entonces, predicadores y maestros, que nuestros sermones tengan tres aplicaciones. Siempre pasemos el sermón por Cristo, etapa de inauguración. Siempre a partir de ahí exhortemos a la iglesia, etapa de continuación. Todo sermón me debe llevar a continuar el reino, porque ahí estoy, parado. Y finalmente, como vamos en perspectiva escatológica, bueno, el sermón me debe dar consuelo de cara al futuro. ¿Sí? O sea que esto del reino de Cristo y el nuevo pacto es hermenéutico, es hermenéutica. Pero yo espero que esta comprensión no solo se quede en teoría, sino que usted la puede utilizar cuando estudie las escrituras. Aplicación cristológica, eclesiológica y escatológica. Bien, entonces, cuando avancemos en cada pacto, estaremos avanzando en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando abordemos el pacto de obras, yo le voy a preguntar, ¿en qué etapa del reino de Dios nos encontramos? Usted va a decir, en el reino de creación. Cuando avancemos al pacto noético y yo les pregunte, ¿en qué etapa del reino de Dios nos encontramos? Usted va a decir, en el reino de creación. Cuando avancemos al pacto abrahámico, ¿en qué etapa del reino de Dios nos encontramos? Usted va a decir, en el reino nacional. Cuando hablemos del pacto sinaítico, del pacto davídico, ¿en qué etapa del reino de Dios nos encontramos? Usted va a decir, en el reino nacional. Y cuando avancemos al nuevo pacto, y yo le pregunte, ¿en qué etapa del reino de Dios nos encontramos? Usted va a decir, en el reino espiritual de Cristo. ¿Saben por qué Juan el Bautista le fue a preguntar al Señor Jesucristo si era él? ¿Por qué los discípulos fueron tardos para entender? ¿Saben por qué? Porque ellos estaban aquí. Aquí estaban. ¿Los ubica? Ellos estaban entre dos etapas del reino. Ellos estaban tratando de entender la inauguración del reino espiritual de Cristo y lo que a ellos les correspondía, o sea, su responsabilidad dentro de ese reino. Ellos estaban tratando de entender eso. Es decir, Cristo vino a inaugurar algo, pero yo no entiendo de qué se trata lo que vino a inaugurar. De repente Juan el Bautista dice, pero venga, si yo estoy esperando la restauración de Israel, Juan el Bautista está esperando la restauración del reino nacional.
¿Cómo se restaura un reino nacional? A través de la espada. Pero este reino está siendo inaugurado a través de otra espada, el querigma, predicación. Si la espada no es material, sino espiritual, el querigma, ¿qué clase de reino es este? Esa es la pregunta de Juan el Bautista. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde me encuentro? Los discípulos, Hechos 1:6 en adelante, ¿restaurarás el reino? Ellos están aquí. Ellos están preocupados por el reino nacional que ya pasó y están tratando de entender la inauguración y la continuación. Ellos están en un traslape de etapas. Entonces dicen, si vas a buscar la restauración de Israel nacional, esto no lo entendemos. No entendemos por qué tuviste que morir. No entendemos por qué tuviste que resucitar. Ahora no entendemos por qué te vas a ir y nos vas a dejar solos. No lo entendemos. Y la respuesta de Jesús es continuación. No, es que ahora el reino lo continúan ustedes. Pero estoy solo, Señor. No, 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 no están solos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, muchachos, el reino es espiritual, la espada es espiritual, querigma, el avance es espiritual y ustedes lo avanzan. Y yo desde el cielo gobierno el avance. Y eso es para nosotros hoy. Estamos ahí todavía. En el nuevo pacto, continuando el reino espiritual de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por segunda vez a consumar su reino. Con esta información, queridos hermanos, estamos listos para arrancar con la teología de los pactos, pacto por pacto. Y la idea no es quedarnos en un pacto largamente ahí y quedarnos ahondando, porque les voy a decir una cosa, realmente es sencillo. Cuando usted va a un pacto, a cada pacto, es sencillo. Lo que la escritura dice de cada pacto es sencillo. En general, no es nada complejo. Quizá hay algunos pactos que tengan sus aristas que hay que resolver, pero realmente es una historia. La teología pactual es Dios contándonos su historia. Eso es todo. Eso es la teología de los pactos. Así que con este conocimiento preliminar, creo que estamos listos para seguir avanzando mañana, no hoy, mañana. ¿Preguntas? Gracias, gracias profesor por la clase. Bueno, sobre esto último, dos preguntas si me permite. Una, si gran parte de los errores en, no solo en escatología, que eso es más obvio, ¿cierto? Pero también eh, en adoración, incluso en la doctrina de la iglesia, del gobierno de la iglesia, se debe a no distinguir entre estas etapas del reino de Cristo. Y también la visión de los dones, del continuismo, ¿cierto? Se arrastran cosas de la etapa de inauguración hacia más adelante. Correcto. Incluso la etapa de inauguración también se le conoce como fundacional. ¿Sí? Aquí en el traslape, entre la inauguración y la continuación, hay una semietapa en este traslape aquí. Entre, digamos, así. Vamos a abrazarlos así. A ellos los alcanza la etapa de inauguración, pero los alcanza la etapa de continuación. Entonces, en este traslape es lo que llamamos etapa fundacional de la iglesia. Entonces, en ese traslape es donde vemos los dones milagrosos, todavía en los apóstoles, etapa fundacional. Una vez esta semietapa es consumada, avanzamos el reino por el querigma que es la predicación. Incluso esto es una respuesta no solo al continuismo, continuacionismo de los dones,
sino que es una respuesta al famoso tema de la justicia social. Porque acá es exclusivo el avance espiritual del reino de Cristo a través del querigma, no de las obras. Incluso hay hermanos, y yo sé que se dice con humildad, pero hay hermanos que dicen, pastor, yo predico las escrituras aunque no digan ni una sola palabra. Yo sé, yo entiendo el punto. ¿Qué quiere decir el hermano? Mi testimonio. Ahora, no vamos a tener en poco el testimonio cristiano, pero el reino espiritual de Cristo principalmente se avanza es con la predicación. Sí, es predicando el evangelio, enseñando el evangelio. Entonces sí, etapa, semi-etapa fundacional. Ujú. Gracias. Y la otra pregunta tiene que ver con un argumento que se da desde la perspectiva dispensacional, de la pregunta que hacen los apóstoles a Jesús al comienzo de Hechos, ¿cuándo restauraría el reino de Israel? Y ellos dicen, bueno, estos apóstoles pasaron 40 días aproximadamente con Jesús, entonces ellos ahí fueron enseñados, instruidos en el reino. Sí. Entonces al hacer esta pregunta, ellos ya tenían todo ese trasfondo de haber sido instruidos en el reino y al preguntar esto Jesús no los corrigió, dicen ellos, sino que más bien le dijo que a ellos no les corresponden los tiempos y las sazones, pero eh, dirían ellos, la pregunta está correcta, o al menos la expectativa está correcta. ¿Cómo se podría responder a ese argumento? Sí, mi respuesta sería entendiendo el traslape entre la inauguración y la continuación, porque en ese traslape vemos que aún los discípulos no han terminado de entender en qué consiste el reino espiritual de Cristo. Todavía lo vemos. Y parte de eso es la pregunta. Ellos acá están tratando de pensar como si estuvieran en el reino nacional. O sea, el reino nacional lo pondríamos aquí arriba, ¿verdad? Aquí, nacional. Sí. O sea, antes del reino espiritual de Cristo. Ellos están pensando como si estuvieran aquí. Ellos aquí, vea. Pero resulta que Jesucristo les está explicando que aunque ellos piensen estar aquí, ellos están aquí y van hacia acá. Continuación. Ahora, Hechos 1:8 es el esfuerzo de Cristo, una vez más, de explicarles hacia dónde van. ¿Sí? Así que yo creo que la pregunta, más que generar una expectativa escatológica de un reino literal nacional de Israel que será restaurado en el futuro, yo creo que lo que refleja la pregunta es básicamente la semietapa transicional o de traslape entre la inauguración y la continuación del reino de Cristo, dejando atrás el reino nacional. O sea, ellos todavía están lidiando con eso. Bueno, esa es mi opinión. Yo creo que esa es mi perspectiva respecto a eso. Pastor, acá me queda una duda con respecto a la ubicación del pacto de redención. Usted hacía estas tres etapas del reino de Dios. Está la creación nacional de Cristo y la cuarta era. Espiritual. Eso. En mi bosquejo, quizá el tema del pacto de redención, yo lo ponía como cubriendo la mayoría o todos las partes del reino de Dios, porque si bien es cierto, en el pacto de gracia podemos ver que, que ahí es donde se revela este pacto de redención, pero si bien es cierto, tiene implicaciones en la creación, en la redención del pueblo de Dios y también una implicación futura o espiritual. ¿Por qué esa ubicación solamente en esa etapa del reino? Y la pregunta sería, ¿qué es el pacto de redención? Esa es la pregunta. ¿Qué responderíamos? ¿Qué es el pacto eterno de redención? Es el nuevo pacto. Es el pacto de gracia. Ese es el pacto eterno de redención. Entonces, si el pacto eterno de redención es el pacto de gracia, el nuevo pacto, yo creo que debemos ubicarlos juntos, pero entendiéndolos desde las perspectivas correctas. El pacto eterno de redención es atemporal, se hace en la eternidad.
pero el nuevo pacto o el pacto de gracia es temporal, es la revelación de ese pacto eterno de redención. Ahí estoy siendo cuidadoso porque si yo te digo que el pacto eterno de redención se establece desde el principio, estoy siendo presbiteriano. O sea, mi argumento automáticamente se vuelve paidobautista. Entonces estoy siendo cuidadoso de decir que el pacto eterno de redención se revela en Génesis 3:15. Se revela, pero no se establece temporalmente dentro de nuestra historia, sino en el nuevo pacto. Entonces ahí estoy siendo sutil y cuidadoso para no generar, digamos, un malentendido en la teología pactual y decir, ok, entonces la ubicación que está dando el pastor es mucho más presbiteriana que bautista reformada. Entonces mi recomendación para ustedes es, entiendan que el pacto eterno de redención es atemporal, es eterno, pero que se manifiesta en nuestra historia a través de una promesa, Génesis 3:15, pero se establece completamente en el nuevo pacto, o sea, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el autor a los Hebreos, ¿no? Eso es, por eso fui ahí un poquito sutil. Ahora, ya que me haces la pregunta, me metí en el tema, pero creo yo que, digamos, no es necesario incluso entrar a ese tema, ¿cierto? Ya a esa explicación que di, pero gracias por hacer la pregunta. Me tocaba afinar un poco más el concepto. Ujú. Es como una carretera cuando uno quiere llegar a una ciudad y están los anuncios de que se acerca a la ciudad. Todavía no estoy en la ciudad, pero están los anuncios de que voy a llegar. Algo- Sí, efectivamente, es una ilustración interesante. Sí, correcto. Recibimos a lo largo del Antiguo Testamento información sobre esa ciudad, exactamente, sobre ese evento, información. Y cada vez que nos acercamos más, hay más información sobre ese lugar, definitivamente. Pero podemos decir, ya tengo información del lugar, aunque no esté en el lugar. ¿Sí? Y ahí hay algo muy interesante, como el Señor retrospectivamente de la cruz de Cristo hacia atrás, hace eficaz la salvación en aquellos que creen, porque su fe es prospectiva hacia la cruz, ¿no? O sea, el movimiento es, esta es la cruz, el Señor salva antes de la cruz retrospectivamente, porque ellos han creído prospectivamente, ¿sí? Su fe les contada por justicia, la justicia que vendrá en el futuro. Pero aunque no ha venido, ya para el que cree es un hecho. Ujú. Pastor, hay varias preguntas de, ¿Dónde estamos? Ah, hay varias preguntas de los hermanos que están virtual. La primera es, si el término bautista reformado fue acuñado en el siglo XX, ¿cómo se hacían llamar los bautistas del siglo XVII que eran pactuales para diferenciarse de los bautistas que no eran pactuales? no, ellos eran cristianos bautizados. Era la manera como ellos mismos se describían. Ellos son cristianos bautizados porque así aparecen las portadas de las dos confesiones, tanto de la de 1644 y la de 1689. Eran cristianos bautizados, así se hacían llamar ellos. La segunda pregunta ¿es posible que alguna denominación mantenga una confesión que sea redactada por esta misma congregación, pero que mantenga al mismo tiempo las 6 características que estuvimos viendo al inicio de la clase y que se pueda considerar algo así como reformada sin que necesariamente ocupe una confesión reformada? La pregunta sería, si vas a tener esos, porque son 7 distintivos, me quedó faltando uno. Puse 6, pero son 7. Bueno, en mi libro están los 7, pero puse, ya que estoy pensando, puse 6. Me faltó uno. Pero la pregunta sería, a la persona que hace la pregunta es, si vas a tener esos 7 distintivos, me faltó el principio regulador de la adoración. Principio regulador. Si vas a tener esos 7 distintivos, en tu declaración de fe, mi pregunta es, ¿por qué no te suscribes a la Confesión de Londres? O sea,
¿Qué quieres dejar atrás de la Confesión de Londres? ¿Qué no quieres tener de la Confesión de Londres? Porque me parece interesante, si ya los vas a asumir, bueno, recuerda que esos distintivos están ubicados en un lugar específico en la confesión de fe. Por ejemplo, la teología pactual es el segundo gran tema de la confesión de fe, conocido del pacto de Dios. La confesión de fe tiene 4 temas: los principios primarios, el pacto de Dios, la vida centrada en Dios y las últimas cosas. Entonces, cada distintivo está ubicado en un lugar apropiado de la estructura literaria de la confesión de fe. Entonces hay que tener cuidado cuando yo saco, extraigo, ¿sí? Y trato de ubicar en mi declaración de fe, porque eso tenía un orden lógico cuando fue redactado. Entonces yo le diría al hermano, yo no creo que hoy por hoy una iglesia redacte una confesión de fe. Yo creo que los que las iglesias locales redactan son declaraciones de fe, más no confesiones de fe. Entonces muy seguramente la pregunta es, pastor, ¿puedo redactar mi propia declaración de fe con estos 7 distintivos? Claro, usted puede declarar lo que quiera. Ahora, ¿me llamaría reformado? En mi opinión, no. No, porque el documento vinculante con la tradición reformada es la confesión de fe. Aunque puedas tener los distintivos, careces de confesionalidad histórica, o sea, dejas atrás una cantidad de temas robustos de la fe. O sea que mi respuesta sería no. Yo te recomiendo más bien suscríbete a la Confesión de Londres y deja atrás todos tus prejuicios. Ese sería mi consejo. La siguiente pregunta es si tanto el paido bautismo como el credo bautismo apelan a la continuidad del pacto de gracia. ¿Cuál considera usted que es la diferencia clave en la interpretación del texto bíblico que lleva a los hermanos presbiterianos a incluir a los hijos de los creyentes dentro de la señal del pacto y a los bautistas reformados a restringirla únicamente a la profesión de fe? Bueno, es una pregunta larga para una respuesta larga. No se puede responder en un minuto. Así que la idea es que a medida que el curso avance, ustedes puedan ir entendiendo esas distinciones. Lo único que le diría al estudiante es, hay una palabra en la profecía de Jeremías 31 del nuevo pacto que dice, todos me conocerán. Y ese es el punto hermenéutico de debate. ¿Quiénes son todos? La interpretación bautista reformada es que en el nuevo pacto todos los integrantes de ese pacto serán regenerados. Todos me conocerán, para nosotros es igual a ser regenerado. Los presbiterianos entienden que ese todos me conocerán no se cumple en el nuevo pacto, sino que tendrá su cumplimiento pleno en el reino eterno. ¿Entienden? Eso quiere decir que ellos asumen que en el nuevo pacto hay regenerados y no regenerados. Y muchos de esos no regenerados pueden ser sus hijos, que están bautizando con presunción de que pueden llegar a ser regenerados. Entonces esa frasecita, todos me conocerán, y solamente se la dejo ahí al estudiante, es una frasecita clave en la cual los bautistas reformados decimos, eso hace que el nuevo pacto sea superior al antiguo y se establezca una clara discontinuidad en el pacto de gracia. La siguiente pregunta, quizás queda un poco solucionada esta pregunta con una pregunta que se hizo acá en la clase, es ¿de qué manera se puede apreciar el reino espiritual de Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Estaba revelado en forma de promesa? Sí, claro, en forma de promesa, por supuesto. El reino espiritual de Cristo estaba revelado en forma de promesa. Todos los que creían la promesa eran justificados. Sin embargo, ese reino espiritual no había sido oficialmente inaugurado, sino hasta que el Hijo de Dios se encarnó. O sea que sí estaba revelado en forma de promesa, pero la sustancia de ese mismo reino va ligada a la sustancia del nuevo pacto. Entonces, oficialmente inaugurado con la encarnación del Hijo de Dios y con todos los eventos que acabamos de describir.
Y la última pregunta es, ¿cómo se podría interpretar Mateo 28 en el versículo 20 cuando dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Se puede interpretar como promesa o como parte del pacto de gracia? Claro, ese es el incentivo para continuar el reino espiritual de Cristo. Es una promesa. Y esa promesa la encontramos en el Antiguo Testamento cuando el Señor habla con Josué y Josué va a atravesar el río y va a, digamos, a organizar las tribus por sus territorios y va a liberar el lugar. Esas mismas palabras el Señor se las da a Josué. O sea que son términos que se deben entender en el contexto del avance de un reino. Josué debía avanzar el reino nacional a la tierra prometida de Canaán. Entonces Jesucristo va liderando el avance de su reino hacia la tierra prometida que nos espera, cielo nuevo y tierra nueva, sí, por medio de su iglesia. Es la misma estructura, son las mismas palabras que utiliza Mateo. Es como si Mateo estuviera leyendo Josué y el Espíritu Santo lo estuviera utilizando para ahora no hablarle a Josué, sino hablarle a la iglesia. Y así como el Señor, el Dios Trino, estuvo con Israel llevándolo a la tierra prometida, Cristo a través de su Espíritu está con la iglesia para llevarlo a la tierra prometida después de su segunda venida. Entonces es la misma figura, es la misma idea en paralelo. Ajá. Y aclaro, esa promesa se cumple por medio de su Espíritu. O sea, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo porque su Espíritu está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ujú. Gracias, pastor. Pastor, me quedó una duda respecto a lo que usted dice de que el documento vinculante de la teología reformada es la confesión. Pero si la confesión está sujeta a la palabra y bajo la autoridad de la palabra, ¿por qué ese documento vinculante no es la palabra misma? Es como la cita de la cita. ¿Por qué no ir a la fuente, que sería la palabra, y nos quedamos solo en la confesión? Por la importancia de las etiquetas, porque al final del día las etiquetas se hacen necesarias para definir nuestra fe en un mundo pluralista y relativista. Por ejemplo, si un pastor dice, el nombre que le quiero dar a mi iglesia es Iglesia Bíblica de Santiago de Chile. Está bien. ¿Qué está apelando el pastor? A la autoridad de autoridades, la escritura, bíblico, Biblia. Pero yo le preguntaría al pastor, pastor, ¿me puedes decir qué quieres decir por iglesia bíblica? Entonces, por mucho que el pastor apele, según él, a la Biblia, incluso en el nombre, él está asumiendo una etiqueta. La palabra bíblica es una etiqueta que él tiene que definir a través de distintivos. Entonces, cuando el pastor me empieza a decir, no, es que nosotros somos bíblicos, porque creemos en la teología pactual, porque somos credo-bautistas, por el principio regulador de la adoración, porque somos congregacionalistas, ta, 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 ta. Entonces yo al final le decía, ah, entonces ustedes son bautistas reformados. Ah, sí, sí, claro. Ah, bueno. O sea, volvimos al mismo punto, pero con diferente nombre. Entonces yo creo que es necesario asumir las etiquetas y definirlas, porque el mundo es tan relativista que hoy cualquier loco y cualquier hereje se puede llamar bíblico. Incluso cuando tú apelas a las sectas, muchas sectas cristianas son bíblicas según ellos. Nosotros somos bíblicos porque apelamos a la escritura, pero cuando ya las vamos a estudiar nos damos cuenta que son antibíblicas, pero asumen el término como una etiqueta. Entonces yo creo, mi hermana, que este es un tema de no tenerle fobia a las etiquetas, entender que las etiquetas al final del día terminan siendo necesarias para nuestra identidad en un mundo que cuestiona la identidad, lamentablemente. Lamentablemente, pero creo que toca. Incluso los reformados en el siglo XVII, cuando se empezaron a reconocer como reformados, es por toda esa tradición teológica que los definía, porque había de todo. Estaban los antitrinitarios que eran protestantes y eran antitrinitarios y se identificaban como evangélicos protestantes. Estaban los socinianos que eran protestantes.
estaban los arminianos que eran protestantes. O sea, toda esa gente, el católico romano decía protestante hereje, protestante hereje, protestante hereje, protestante hereje, y de repente salían los reformados. Entonces, claro, es una manera de distinguirse en medio de un término que ha sido adulterado. Protestante. Se adulteró el término protestante. Ahora los protestantes más bíblicos dicen somos reformados. Y entre los protestantes somos reformados. No somos como ellos. Claro, es necesaria la distinción. Hoy por hoy, temo que el término reformado se adultere. ¿Sí? Cualquiera es reformado. Usted es reformado. ¿Por qué es reformado? Porque tengo las doctrinas de la gracia. ¿Usted por qué es reformado? Porque creo en las 5 solas. ¿Por qué reformado? Porque escucho a este predicador, porque escucho a este predicador, pero no son iglesias confesionales, no tienen distintivos claros y podemos estar cayendo en un adulterio del término reformado. Entonces yo creo que parte de este curso, y bueno, parte del libro que escribí era eso, era ayudar a las iglesias a verdaderamente conocer su identidad y mirar cuáles son los distintivos que le permiten definirse en este mundo y que cuando usen el término reformado sepan por qué lo hacen. Y si se conocen a sí mismos como iglesia y dicen, no, es que definitivamente no somos reformados, entonces que no lo usen para que no caigan en un formalismo confesional que hace daño a la iglesia. Entonces yo creo que es una necesidad, ¿sí? Esa es sería mi respuesta. ¿No más? Una pregunta, no sé si la va a responder en las otras clases o está en su libro, pero quería saber por qué afirmar que el pacto de redención se establece desde la eternidad es solamente presbiteriano y no lo afirman los bautistas confesionales. Otra vez. Otra vez. Hace un momento había dicho que hay que ser cuidadosos en afirmar que el pacto de redención se estableció en la eternidad, que Ujú. más bien se promete en Génesis y se establece en la encarnación de Cristo. Porque afirmar que es desde la eternidad su establecimiento es presbiteriano y no bautista confesional. O algo así entendí. Sí, no fue lo que dije. Voy a volverlo a explicar. No, el pacto eterno de redención es eterno, pero se revela en el tiempo y en la historia humana a través de una promesa, Génesis 3:15, y se establece en el nuevo pacto, pero desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva divina. Dios es eterno, entonces ese pacto siempre ha estado en Dios, siempre ha estado en Dios. Solo que nosotros en términos de eternidad, pues no podemos comprender porque nosotros no somos eternos como Dios. Entonces empezamos a hablar de pasado, futuro y en Dios eso no existe. Entonces el pacto eterno de redención es eterno, está en el Dios Trino. Pero para nosotros, desde la perspectiva humana, se nos reveló por medio de una promesa, Génesis 3:15, y se estableció concretamente a través de la muerte de Cristo en la cruz. Eso fue lo que dije. Sí. Los presbiterianos dicen que se establece desde Génesis 3:15. Ya como tal, tenemos la plena revelación del pacto eterno de redención en Génesis 3:15. Yo digo, no la tenemos completa. Tenemos revelación de promesa que va progresando en la historia. La plenitud de ese pacto lo tenemos en el nuevo pacto. Esa es mi opinión como bautista reformado. Ujú. Una última. Última pregunta. Gracias, hermano. En la definición del reino actual como espiritual, también me hacía sentido que a pesar de que había un Israel nacional, generalmente las personas que fueron salvadas o fueron parte de ese reino gozaban bendiciones espirituales de la promesa. Por ejemplo, Abraham, ¿cierto? Eh, Isaac y Jacob, ellos no gozaron
de la plenitud de ese pacto de la tierra prometida siendo de ellos, sino que dice que andaban en tiendas. Y también todo Hebreo 11 nos muestra que ellos gozaban de esto espiritualmente como una promesa que iba a ser cumplida. Y nosotros se nos hace, a los del nuevo pacto, ¿cierto? Se nos hace como más realidad, o sea, como que se materializa más en nosotros que en los anteriores, porque ellos tenían una promesa futura, aunque tenían una tierra, ¿cierto? Sí. Aunque tenían cosas terrenales, parece que la realidad del antiguo pacto eran aquellas personas que vivían ese reino espiritualmente igualmente. Ajá. No por el hecho de la etiqueta de ser una nación, ni ser de un pueblo, y eso fue lo que hacía énfasis también Juan el Bautista y el Señor cuando ellos decían, no por ser israelitas son del reino, Ujú. no por estar en la nación, y justamente eso se cumple o se cumplía ya en ellos en la parte espiritual y en nosotros se hace más evidente. Sí. Eso quería como consultar. Ujú. Si me da la impresión de que siempre fue el reino, la parte espiritual, o sea, todo creyente vivió esa experiencia de forma espiritual, a pesar de era como la parte terrenal, era como el contexto, pero la vivencia siempre fue Espiritual. espiritual Sí, en como la ellos. pregunta que hacía el estudiante, exactamente, Claro, que si ya ese reino espiritual se les había revelado a los antiguos. claro. Claro que sí, por medio de la promesa. O sea, que el que creía en la promesa creía en el rey del reino espiritual, Cristo, porque ya estaba revelado. Solo que cuando Cristo viene por primera vez, lo oficializa, lo inaugura, ¿sí? O sea, en sus obras dice, todo lo que ustedes recibieron antes de mi venida lo recibieron por esto. ¿Por qué? Por mi vida perfecta, por mi muerte sustitutiva en la cruz, porque yo resucité entre los muertos. Eso es lo que hace el Señor. Sí, todo lo que ustedes vivieron, lo vivieron ya gracias a esto que estoy haciendo por ustedes. Sí. Y ahí vuelve la frase, todos me conocerán. En mi opinión, esa frase hace mayor la realidad del reino espiritual de Cristo desde su inauguración a la realidad que tuvieron los antiguos. Sí, porque ahora en el nuevo pacto, todos los que hacen parte de él conocen al Señor de todo corazón. En el antiguo pacto, no todos lo conocían de corazón, solo algunos. Los demás se circuncidaban físicamente, pero no espiritualmente. Ahora en el nuevo pacto, todos me conocerán, todos serán circuncidados espiritualmente en su corazón. Y yo creo que eso hace el nuevo pacto superior al antiguo. Muy bien, entonces nos veremos mañana con la ayuda de Dios a la misma hora y avanzaremos un poco más en el curso. ¿Oramos? Bueno, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta clase. Te pedimos que nos ayudes y nos prepares para el día de mañana. Que podamos seguir recibiendo estas enseñanzas, avanzando en estos conocimientos y que tú seas robusteciendo, solidificando nuestra doctrina, nuestras convicciones. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.